Semana 14, Ecuador y el Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue una operación de inteligencia efectuada en la década de 1970 y 1980, organizada por las dictaduras que conformaron el Cono Sur, con la colaboración de la CIA de los Estados Unidos. Su fin era perseguir y aniquilar a los opositores izquierdistas. En ella participaron 6 gobiernos dictatoriales de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se dio graves violaciones en los derechos humanos en América del Sur. ¿Qué hechos se dieron? Existió asesinato y desaparición de los opositores de las distintas dictaduras. Muchos de estos casos han quedado en la impunidad. Se torturó, encarceló, secuestró y desapareció a una gran cantidad de personas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos actos? Este hecho dejó gran cantidad de víctimas, tanto políticos, militantes de distintos países que murieron siendo torturados. Se calcula que más de 50.000 personas resultaron muertas, más de 30.000 quedaron como desaparecidas y 400 encarceladas en situaciones degradantes. Se vivía un ambiente tenso en los países que estaban bajo el Plan Cóndor. Existía una vigilancia obsesiva sobre los enemigos públicos y la población en general estaba reprimida. Tiempo después, la región se encuentra en un proceso de memoria, verdad, justicia y reparación, el cual nos permite mirar el futuro de la región con otro enfoque: la integración regional de derechos humanos. El derecho a la justicia. Se debe tomar la información existente para poder investigar y que posteriormente exista una sanción a la violación de derechos humanos. Los hechos que sucedieron no pueden ser olvidados. Es importante que cada generación conozca esta historia y sepa cómo sucedió, por qué se dieron estos hechos ilícitos y los derechos que en ese entonces se vulneraron. Todo esto con el fin de evitar que se repita estos hechos de vulneración actualmente. Sin embargo, existe una representación de estos hechos atroces en un mural llamado El Grito. El mural Grito de la Memoria hace referencia a los hechos que quedaron en el olvido. Se ha creado este mural donde se ha plasmado cada hecho desgarrador de cada familia, de cada caso insólito que se dio en esta época, como desaparición y muerte de miles de personas. Es así que en el mural se observa a las familias pidiendo justicia. Previamente a esto se realizó una recolección de la memoria, todo esto con el objeto de que estos hechos no sean olvidados y que los hechos suscitados sean sancionados. En el caso que nos ocupa, un mural ubicado en pleno centro de Quito, la capital del país, el trabajo se ha enfocado en dar visibilidad a las víctimas, dándoles una voz a través del arte, mediante el trabajo pictórico de Pavel Egues. Es importante que se plantee una reparación integral a las víctimas. En la memoria quedan latentes las desapariciones forzadas de personas, las torturas, las violaciones, las ejecuciones extrajudiciales de aquellas personas que tenían una ideología diferente al de las dictaduras. Por lo tanto, bajo este hecho se vulneraron derechos humanos, cometiéndose crímenes de lesa humanidad que hasta el día de hoy han podido ser juzgados. Desde mi experiencia, considero que estos hechos son sumamente lamentables, hechos que me llenan de indignación. La violencia por la que las personas atravesaron, las torturas, los golpes, las violaciones, entre otros hechos traumáticos que estas personas vivieron en ese entonces. Son situaciones que no deben quedar en la impunidad. Se debe seguir trabajando para que estos casos puedan ser juzgados. A criterio personal, considero que es importante conocer estos hechos que sucedieron en el país, no olvidar las graves violaciones de derechos que vivieron las personas, todo esto con el fin de evitar que en la actualidad se vuelva a vivir dichos hechos.
Es importante las investigaciones de estos casos para que se haga justicia, para que estos hechos no se queden en la impunidad y que posteriormente se dé una reparación integral de las personas que sufrieron violaciones de lesa humanidad.